La lección era clara. El precio de la verdad es alto, pero el precio del silencio y la corrupción moral es aún mayor. La integridad no tiene sustituto, y ninguna deuda financiera justifica la traición ni el sacrificio de la confianza. Marta se convirtió en guardiana de ese legado moral, aunque doloroso. Sabía que la familia continuaría enfrentando desafíos, pero también confiaba en que, a partir de ese momento, sus decisiones se guiarían por la verdad y la responsabilidad. La deuda de seda ya no era solo un negocio, era un recordatorio de la fragilidad humana, de la fuerza necesaria para enfrentar la traición y de la capacidad de reconstruir, aunque sea lentamente, un legado roto por la mentira. El último confrontamiento. El calor del verano regresó con fuerza, golpeando las fachadas de Sevilla. La familia se reunió en la antigua casa de Julián, la misma que había visto tantas alegrías y tantos silencios dolorosos. La reunión no era casual. A Marta había convocado a todos para cerrar cuentas pendientes, no solo financieras, sino morales y emocionales. La tensión era palpable, cada mirada, cada gesto, cargaba la historia de años de secretos y traición. Los familiares lejanos, que habían criticado en silencio y protegido apariencias, miraban con desconfianza. Daniel permanecía sentado con la cabeza baja, mientras Julián observaba el techo, intentando encontrar palabras que justificaran años de omisión. Marta habló primero, con voz firme. Hoy no venimos a fingir ni a disculparnos. Hoy venimos a enfrentar la verdad, todo lo que no dijimos, todo lo que ocultamos. Ha llegado el momento de asumirlo. Un silencio pesado llenó la sala. Cada miembro de la familia comprendió que no había escapatoria en la verdad. Se imponía como una fuerza que ningún orgullo podía detener. Daniel, continuó Marta, no puedo cambiar lo que hiciste, pero puedo decidir cómo respondemos. La empresa se salvará si trabajas con honestidad y nuestra familia puede seguir adelante si enfrentamos nuestros errores. Daniel levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de arrepentimiento y miedo. Lo sé, dijo con voz quebrada, he destruido mucho, pero quiero intentar reparar, aunque no sé si pueda. Marta asintió. Por primera vez en años, vio a su hermano como alguien que realmente entendía el peso de sus actos. No era un acto de perdón instantáneo, sino una oportunidad para reconstruir desde la verdad, aunque fuera lentamente. Las ruinas de la confianza. La conversación avanzó hacia Julián. Su voz, cargada de años de silencio y culpa, resonó con un peso insoportable. He fallado, como padre y como líder. No vi lo que pasaba a mi alrededor, y al proteger secretos, solo prolongué el dolor. Cada palabra era un golpe. La familia había aprendido que la traición no solo destruye lo que se ve, sino lo que permanece oculto en la confianza, la seguridad y la moral compartida. La deuda de seda no era solo un nombre, era un recordatorio de que incluso los lazos más fuertes pueden romperse cuando la mentira se instala en casa. El impacto fue profundo. Todos comprendieron que la reconstrucción no sería inmediata. Las heridas estaban abiertas, y algunas cicatrices permanecerían para siempre. Sin embargo, la sinceridad de Julián y la firmeza de Marta crearon un espacio donde la verdad podía existir, sin disfraz ni miedo. La redención de Daniel. Daniel se convirtió en un hombre diferente, aunque no sin dolor. Cada decisión que tomaba, cada día de trabajo en la empresa, era un recordatorio de sus errores pasados y del precio de la traición. La familia observaba sus esfuerzos con cautela, pero también con esperanza. No puedo deshacer el daño, dijo Daniel una noche a Marta, pero puedo intentar que esto no destruya más. Marta respondió con honestidad. Eso es todo lo que podemos pedir. No necesitamos olvidar, solo aprender a vivir con la verdad. El cambio no fue inmediato, y la relación entre los hermanos fluctuaba entre la desconfianza y pequeños gestos de reconciliación. Sin embargo, cada acción honesta de Daniel reforzaba un principio que Marta había comprendido hace tiempo: a la verdad no solo destruye, también puede reconstruir, aunque lentamente. Confrontar errores y asumir responsabilidades. La comunicación, aunque a veces tensa y dolorosa, se convirtió en el cemento de una reconstrucción emocional que jamás habría sido posible bajo la mentira. La deuda de seda
comenzó a recuperarse financieramente. Pero su valor más importante ya no estaba en los hilos de seda ni en las cuentas bancarias, estaba en la transparencia y en la responsabilidad que cada miembro asumía. Marta comprendió que el verdadero legado de su familia no era la empresa, sino la capacidad de enfrentar la verdad, por cruda y dolorosa que fuera. Los ecos del pasado. A veces, por la noche, Marta caminaba sola por los pasillos de la empresa, observando los hilos de seda colgando de los telares. Cada hilo parecía recordar los errores y secretos de la familia. Cada color parecía contener la memoria de la traición y del arrepentimiento. Pensaba en su madre, cuya voz aún resonaba en sus recuerdos. Protege lo que amas, pero nunca sacrifiques tu integridad. Marta comprendió que su madre había previsto lo que ocurriría. Si la verdad permanecía oculta, la traición se multiplicaría y la deuda emocional crecería sin fin. La familia había pagado ese precio. Cada miembro lo llevaba consigo. Julián con su culpa paternal, Daniel con su arrepentimiento y Marta con la responsabilidad de mantener la verdad viva. La deuda de seda había cobrado su precio, y aunque los escombros eran dolorosos, también eran la base de un futuro posible. La paz incompleta. Marta entendió que la paz nunca sería completa. Algunas relaciones permanecían tensas, algunos secretos no podrían borrarse del todo, y ciertos rencores seguirían presentes en cada encuentro. Sin embargo, la honestidad había abierto un espacio donde podían convivir sin disfraz ni miedo. Por primera vez, la familia miraba el futuro con una mezcla de respeto por la verdad y aceptación de sus errores. La traición había dejado cicatrices profundas, pero también había enseñado una lección invaluable. La integridad es el legado más importante que se puede dejar. Marta caminaba por la empresa, viendo los telares y los hilos brillando con la luz de la tarde. La deuda de seda ya no era solo un negocio familiar, era un recordatorio de la fragilidad humana, de los errores de la traición, pero también de la posibilidad de reconstrucción y de redención, aunque fuera imperfecta. Un futuro consciente. Al final, Marta comprendió que la familia nunca volvería a ser la misma, pero eso no era necesariamente negativo. La honestidad les había dado algo que la apariencia nunca pudo ofrecer: conciencia, responsabilidad y la capacidad de vivir con sus errores sin esconderse. La deuda de seda sobrevivió, pero no como un monumento a la perfección. Sobrevivió como un símbolo de resistencia, de aceptación del pasado y de compromiso con la verdad. Cada miembro de la familia cargaba con sus cicatrices, pero también con una nueva forma de entender lo que significaba ser una familia no perfecta, pero real y sincera. Marta, mientras cerraba la oficina aquella tarde, respiró profundamente. El peso del pasado seguía allí, pero también había un alivio que no había sentido en años. La traición había sido devastadora, pero había enseñado que enfrentar la verdad, aunque doloroso, era el único camino hacia cualquier forma de redención. La deuda de seda había cobrado su precio. Y finalmente, la familia estaba lista para vivir con ese precio. Verdades ocultas, dudas pesidas. La duda de Sada, una familia aparentemente perfecta, secretos que corroen desde dentro, una traición que cambiará todo para siempre. Verdades ocultas, dudas pésedas. Analizando la traición en la deuda de seda. La luz entraba a cuentagotas por la ventana de aquel piso antiguo en el centro de Sevilla. Los azulejos agrietados reflejaban el calor sofocante del verano, y el aire olía a humedad y a pólvora de las noticias recientes. Marta, de 35 años, estaba sentada en el borde de la cama, las manos entrelazadas sobre las rodillas, observando un reloj sin tiempo. Cada tic-tac era un recordatorio de la traición que había roto su mundo. Hace un año, su padre, Julián, había confiado en ella para mantener la contabilidad familiar de la empresa textil, que había levantado con esfuerzo. La deuda de seda no era solo un negocio, era el legado de generaciones, la memoria de su madre, que había muerto demasiado joven, la representación tangible de la familia que Marta creía sólida. Sin embargo, un descubrimiento casual de facturas falsas y transferencias sospechosas reveló que su hermano menor, Daniel, había malversado fondos durante meses. Marta sentía que cada mirada a Daniel era un cuchillo en el pecho,
No era solo dinero. Era la traición en carne viva. Recordaba la sonrisa confiada de su hermano en las cenas familiares, los abrazos que ahora parecían fingidos y la promesa silenciosa de lealtad que había sido rota sin piedad. Cada noche, el sueño la abandonaba, y cuando lograba cerrar los ojos, los números se mezclaban con recuerdos, a la risa de su madre, el consejo de su padre, y la sombra oscura de la traición. El conflicto interno de Marta no era solo moral, sino existencial. Debía denunciar a Daniel y proteger la empresa, arriesgando la destrucción de la familia, o debía guardar silencio, cargar con la deuda emocional y seguir fingiendo que nada había pasado. La decisión no era simple. La cultura de familia en la que habían crecido no permitía la exposición de los secretos. La reputación era un tesoro tan valioso como la seda que tejían, pero cada día que pasaba sin actuar, sentía que su integridad se erosionaba. Un mediodía, mientras revisaba documentos antiguos en el despacho del abuelo, Marta encontró cartas escondidas entre los libros en confesiones de negocios que Julián había hecho sin involucrar a Daniel. Avisos de créditos impagos y un testamento secreto que revelaba un patrón de decisiones familiares que siempre habían favorecido la apariencia sobre la verdad. La traición de Daniel, comprendió Marta, era solo la punta del iceberg. Toda su familia estaba construida sobre deudas ocultas, silencios dolorosos y compromisos morales que habían corrompido la honestidad que ella valoraba. Con lágrimas cayendo sobre los papeles amarillentos, Marta comprendió que no podía seguir siendo cómplice. La verdad debía salir, aunque el precio fuera devastador. Esa tarde, convocó a una reunión familiar. La tensión era palpable, el aire cargado de miedo, de reproches acumulados durante años, de silencios que gritaban más que las palabras. Cuando confrontó a Daniel, él reaccionó con ira, negación y finalmente un desmoronamiento emocional que dejó a todos temblando. Los viejos secretos salieron uno tras otro, cada revelación más dolorosa que la anterior. La familia, desmoronándose frente a sus propios ojos, enfrentaba la cruda realidad de que la traición y las deudas no eran solo económicas, sino emocionales y éticas. Al final, Marta comprendió que la reconstrucción no consistía en restaurar la apariencia de unidad, sino en enfrentar los fantasmas del pasado y aceptar que algunas heridas dejan cicatrices permanentes. La deuda de seda había cobrado su precio, el precio de la verdad, del honor y de la moral confrontada por la traición. Cada miembro de la familia debía aprender a vivir con sus decisiones y asumir la pesada carga de sus secretos, mientras Marta se prometía a sí misma no permitir jamás que el silencio volviera a enterrar la verdad. El sol se escondía tras los naranjos de Sevilla cuando Marta salió al balcón. El aire cálido le dio un instante de alivio. Aunque la familia estaba rota, sentía que por primera vez estaba en paz con la verdad. La traición había sido devastadora, pero también reveladora. Y en esas verdades ocultas, Marta encontraba la fuerza para seguir adelante, cargando con las deudas, pero libre de la mentira que había amenazado con destruirla. Ecos de mentiras, el sonido del timbre resonó como un disparo en el apartamento silencioso de Marta. No esperaba visitas, y menos aquella tarde en la que el calor parecía aplastar incluso los pensamientos. Abrió la puerta con cautela y se encontró con Teresa, la contable externa de la empresa, una mujer de mediana edad con ojos cansados, que siempre parecían ver más de lo que decían. Marta, tenemos que hablar, dijo Teresa, sujetando una carpeta con fuerza, como si temiera que se escapara la verdad contenida en esos papeles. Hay cosas que creo que deberías saber. Marta la invitó a pasar y cerró la puerta. Cada paso de Teresa resonaba en su pecho. Sabía que cualquier revelación de ese tipo podía cambiar la dirección de todo, y aunque sentía un miedo paralizante, también una especie de alivio. No quería descubrir secretos a medias, ni vivir con la ignorancia que podría costarle más que la verdad. ¿De qué se trata?, preguntó, tratando de sonar firme. Sobre Daniel. Y sobre tu padre, dijo Teresa, respirando hondo. No solo ha estado malversando dinero, hay préstamos ocultos
cuentas fuera del país y algunos acuerdos que tu padre había hecho en secreto para proteger a la familia que ahora podrían volverse en nuestra contra. Marta sintió un frío recorrerle la espalda. Cada palabra era un golpe y al mismo tiempo una pieza del rompecabezas que explicaba por qué todo se había derrumbado tan rápido. Tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Los números parecían inofensivos al principio, líneas y columnas, pero detrás de ellos había traiciones, secretos y deudas que nadie había querido enfrentar. Esto es mucho más grande de lo que imaginé, dijo Marta, con la voz quebrada. Mi padre sabía de todo esto, sabía de parte, respondió Teresa, pero nunca quiso involucrar a Daniel directamente. Creía que mantenerlo lejos de los negocios protegería a la familia, pero Daniel encontró la manera de salirse con la suya. Marta dejó caer la carpeta sobre la mesa, cerró los ojos y recordó cómo, durante años, había confiado en la imagen perfecta de su familia. Su padre, como el hombre íntegro y trabajador. Su hermano, como el niño que siempre cuidaba y protegía. La empresa como un símbolo de orgullo y esfuerzo. Todo había sido una ilusión cuidadosamente tejida. La tarde avanzaba mientras Teresa le explicaba cada detalle en transferencias a paraísos fiscales, préstamos impagos, acuerdos comerciales fraudulentos. Cada revelación abría una herida nueva, y Marta sentía que su fortaleza se desmoronaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a despertar, una determinación fría y calculadora. La familia había caído en la mentira y la corrupción, y alguien debía poner orden, aunque fuera a costa de romperla para siempre. Daniel al descubierto esa noche, Marta confrontó a Daniel en el salón de la vieja casa familiar, donde las paredes conservaban el olor a madera vieja y a recuerdos reprimidos. Daniel estaba sentado en el sillón, con la cabeza apoyada en las manos, incapaz de mirarla a los ojos. Daniel, esto tiene que terminar, dijo Marta, con una voz firme que contrastaba con el temblor que sentía por dentro. Sé todo lo que hiciste con la empresa, con la familia, las cuentas, los préstamos, las mentiras. Daniel levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, la piel pálida, y había algo en su expresión que no era solo miedo, sino también un atisbo de culpa profunda que había estado enterrando durante años. Marta, no era mi intención, balbuceó. Ann solo quería que nos fuera mejor, que todo el esfuerzo de papá no se desperdiciara. Mentir, robar y destruir la confianza de todos nos hará mejor, replicó Marta, con dureza. Tu intención nos ha llevado al borde del colapso. La familia está rota. Daniel, ¿te das cuenta de eso? El silencio llenó la sala. Cada palabra no dicha era más pesada que cualquier reproche. Daniel finalmente bajó la mirada, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Marta sintió una mezcla de compasión y desprecio. Compasión por el hermano, que alguna vez fue niño. Desprecio por el hombre que traicionó todo lo que su familia representaba. Papá, dijo Daniel entre sollozos, no quería lastimarlo nunca. Lo hiciste, dijo Marta, y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias, no solo financieras, sino humanas. La confianza no se recupera con dinero, se recupera con verdad y responsabilidad, algo que tú nunca entendiste. La familia frente al abismo. En los días siguientes, la familia se reunió para evaluar el daño. Julián estaba cansado, los hombros caídos, la expresión de quien ha perdido más que una empresa, había perdido la ilusión de un linaje intacto. La madre de Marta, aunque fallecida, parecía presente en cada silencio, en cada mirada cargada de reproche. Cada uno de los familiares debía enfrentar sus propias decisiones, a los cómplices, los indiferentes, los engañados. Marta se convirtió en el eje moral de la familia, la que llevaba la voz de la verdad, aunque cada palabra que pronunciaba era un recordatorio doloroso de lo que se había perdido. A medida que discutían sobre cómo salvar lo que quedaba de la deuda de seda, las tensiones estallaron. Los secretos de antiguos acuerdos comerciales, los favoritismos ocultos y las traiciones pasadas salieron a la luz, y con ellos el dolor acumulado de generaciones. Durante una de esas reuniones, Teresa intervino con frialdad. La empresa puede salvarse, pero la familia, eso depende de ustedes. Si siguen escondiendo la verdad, se destruirán unos a otros. Las palabras calaron
hondo. Cada miembro de la familia comprendió que las deudas no eran solo monetarias, sino emocionales. La confianza, la lealtad, la moral, todo había sido hipotecado por la ambición y el miedo a enfrentar la realidad. El precio de la verdad. La verdad, Marta lo comprendió, tenía un precio: romper con el silencio, exponer las traiciones y asumir la responsabilidad de cada decisión. No era fácil. Cada paso hacia la honestidad era un golpe, una herida abierta que tardaría años en cicatrizar. Sin embargo, era la única manera de reconstruir algo auténtico. Decidió que la empresa debía seguir, pero bajo nuevas reglas en transparencia total, auditorías externas y, sobre todo, un compromiso con la ética que había sido ignorado por tanto tiempo. Daniel aceptó colaborar, aunque con dificultad. La culpa lo pesaba, y cada error pasado se convirtió en un recordatorio constante de lo que había destruido. Marta, por su parte, se convirtió en la guardiana de la verdad. Cada noche revisaba cuentas, contratos y documentos antiguos, reconstruyendo un legado familiar, roto por mentiras y deuda. El dolor seguía ahí, constante, pero ahora tenía un propósito: a proteger lo que quedaba de su familia, aunque fuera un recuerdo fragmentado de lo que alguna vez fue. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa, rodeada de telas, máquinas y polvo de memoria, Marta comprendió algo esencial. La traición había mostrado lo peor de ellos, pero también podía revelar lo mejor. La familia que quedaba tenía la oportunidad de reconstruir su integridad, aunque fuera desde los cimientos más dolorosos. Las secuelas del silencio. El invierno llegó temprano a Sevilla ese año. La lluvia golpeaba los tejados y las calles empedradas, y el olor a humedad se mezclaba con el humo de las chimeneas y la memoria de los días que habían quedado atrás. Marta caminaba por la empresa sola, revisando archivos, intentando reconstruir no solo la contabilidad, sino la moral de un legado que había sido quebrado por años de secretos y traiciones. Cada documento que revisaba era un recordatorio de lo que habían perdido. Las deudas financieras eran evidentes, pero lo más doloroso eran las deudas emocionales. Las miradas esquivas de Daniel, el silencio pesado de Julián, las palabras que nunca se habían dicho. Todo se acumulaba en un peso invisible que parecía ahogar la vida cotidiana. Marta comenzó a notar cambios en su propio comportamiento. Había desarrollado un hábito de analizar cada gesto, cada palabra, incluso cada silencio. Vivía en constante alerta, temiendo que una mentira, por pequeña que fuera, pudiera desencadenar un nuevo colapso familiar. Sus noches eran largas, y el sueño, cuando llegaba, traía consigo pesadillas de traiciones no resueltas, padres reprochando decisiones pasadas, hermanos alejándose, secretos que se filtraban como agua por una grieta en la pared. Un día, mientras revisaba viejas cartas de negocios, encontró una nota de su madre escondida entre los documentos. La verdad es pesada, pero cargar con la mentira es insoportable. Protege lo que amas, pero nunca sacrifiques tu integridad. Marta dejó la carta sobre la mesa y lloró en silencio. La frase resonaba en su mente. Por primera vez comprendió que su lucha no era solo contra Daniel o las deudas financieras, sino contra la corrupción moral que había permeado a su familia durante generaciones. Cada paso hacia adelante requería enfrentarse a los fantasmas del pasado, Daniel, y la redención incómoda. Daniel, por su parte, vivía un tormento constante. La culpa lo acompañaba en cada movimiento, en cada conversación. Intentaba trabajar, colaborar en la reconstrucción de la empresa, pero cada vez que cruzaba la mirada de Marta, sentía la presión de su juicio silencioso. La relación entre ambos se volvió un delicado equilibrio, un hilo fino que podía romperse con cualquier gesto mal calculado. A veces, Daniel pasaba horas solo en el despacho, repasando los errores que lo habían llevado hasta allí. Cada transferencia irregular, cada decisión motivada por ambición o miedo, parecía pesarle más que cualquier deuda económica. La empresa podía salvarse, pero él sentía que su propia redención era una montaña imposible de escalar. Una tarde, Marta lo sorprendió, llorando frente a la contabilidad, los papeles dispersos a su alrededor. En lugar de reprocharle, algo dentro de Marta se suavizó. Por primera vez, vio a su hermano no como el traidor absoluto, sino como un hombre roto por sus propios errores. Daniel, dijo Marta,
sentándose a su lado. No puedo cambiar lo que hiciste, pero podemos trabajar para que esto no destruya lo que queda. Lo sé, respondió él. Nunca pensé que la verdad doliera tanto. Nunca pensé que pudiera ser tan definitivo. Ese momento marcó un pequeño pero significativo punto de inflexión. La reconstrucción no era solo financiera o legal, era emocional. Y para avanzar, ambos debían enfrentar la verdad, aceptar sus errores y aprender a convivir con las consecuencias, Julián, y la culpa paterna. Mientras Marta y Daniel lidiaban con la reconstrucción inmediata, Julián enfrentaba su propio infierno interno. Como padre, sentía que había fallado, no solo en proteger el legado de la familia, sino en no haber detectado a tiempo la corrupción que había crecido bajo su mismo techo. Las noches se convirtieron en un tormento. Se despertaba sudando, con el eco de sus propias decisiones resonando en su mente. Su relación con Marta se volvió tensa y cargada de emociones reprimidas. A veces, la miraba y veía la misma fuerza y determinación que había admirado en su esposa fallecida, pero también un reproche silencioso que le recordaba cada omisión, cada error, cada mentira no confrontada. Papá, dijo Marta una noche, mientras revisaban contratos antiguos, no podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo enfrentamos el futuro. Julián la miró, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Tienes razón, pero duele mucho reconocer que tu hijo traicionó todo lo que intenté proteger y que yo no lo vi venir. Ese dolor compartido, aunque devastador, fue el primer paso hacia la reconciliación. La familia no recuperaría la inocencia perdida, pero podía aprender a convivir con la verdad y construir un futuro basado en ella. La reestructuración de la deuda de Seda, con la empresa al borde del colapso, Marta asumió la dirección de las operaciones diarias, implementó auditorías externas, reorganizó las cuentas y estableció protocolos de transparencia que jamás habían existido. Cada decisión que tomaba era una lucha interna, el miedo al fracaso, la presión de la familia y la incertidumbre sobre si Daniel podría cumplir con su compromiso pesaban sobre ella como una losa. La reconstrucción no fue inmediata. Hubo días de frustración, peleas y discusiones que recordaban a la familia que la traición había dejado cicatrices profundas. Pero también hubo momentos de aprendizaje y redescubrimiento, la colaboración sincera de algunos empleados, la honestidad de Teresa y la disposición de Daniel a enfrentar sus errores empezaron a dar frutos. Marta comprendió que la verdadera deuda no era monetaria, sino emocional y moral. La empresa podía sobrevivir, pero la familia debía sanar desde dentro, enfrentando cada secreto, cada dolor, cada mentira. El peso de la herencia. Mientras el tiempo avanzaba, la familia comenzó a aceptar que algunas heridas no sanarían por completo. Las tensiones surgían en las reuniones familiares, los reproches se mezclaban con la nostalgia y la culpa, y cada decisión tomada tenía un impacto emocional profundo. Marta se convirtió en la mediadora, la que sostenía la frágil estructura familiar, mientras todos aprendían a convivir con las consecuencias de sus actos. Las deudas ocultas, tanto financieras como emocionales, continuaban siendo un recordatorio constante de que la verdad, aunque liberadora, era también implacable. Marta comprendió que no podía salvar todo ni a todos, pero podía asegurarse de que la familia aprendiera la lección más importante. La integridad y la verdad son tesoros más valiosos que cualquier legado material. Cada noche, mientras caminaba por los pasillos de la empresa y observaba las telas apiladas, sentía un peso y una libertad simultáneos. La traición había sido devastadora, pero también había revelado la fragilidad y la fuerza de la familia. Cada miembro debía aceptar sus errores, enfrentar la verdad y asumir la responsabilidad de sus decisiones. Marta, cargando con la memoria de su madre y el peso de la empresa, comprendió que la única manera de honrar a quienes habían sufrido en silencio era mantener la verdad visible, por dolorosa que fuera. La deuda de Seda ya no era solo un negocio familiar, era un recordatorio de lo que la traición podía destruir y de la fuerza necesaria para reconstruir, aunque fuera desde los escombros del pasado, ruinas y revelaciones. La primavera llegó tarde a Sevilla, y con ella un aire más tibio que prometía cambios, aunque el peso del pasado
no se disipaba. Marta se encontraba en la terraza de la empresa, observando cómo la luz dorada se filtraba sobre las telas de seda. Cada hilo parecía contener un fragmento de memoria en risas de infancia, secretos familiares, promesas rotas y lecciones dolorosas. Daniel se acercó silenciosamente, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada baja. Durante semanas, había trabajado con intensidad para reparar la empresa, pero más importante, para enfrentar la responsabilidad que había eludido durante años. Sin palabras, ambos contemplaron el horizonte. Marta, dijo finalmente Daniel, nunca pensé que enfrentar la verdad doliera tanto, ni que podría ser liberador al mismo tiempo. Ella lo miró, con los ojos cansados, pero firmes. Es extraño, ¿verdad? Dijo. La verdad duele, pero nos obliga a crecer. Nos obliga a mirar lo que somos, incluso cuando no nos gusta. Daniel asintió, comprendiendo que cada decisión, tomada desde la traición hasta ese momento, había sido una prueba de su propia humanidad. La redención no era instantánea, era lenta, dolorosa y sobre todo imperfecta.